Bien, yo no los veo. Yo aquí no los veo ahora que estoy compartiendo pantalla. Ujú. Vamos a ver. Ah, ok, ya. Correcto. Ahora sí los veo. Apenas comparto pantalla, entonces no los veo ya. Ok, Están ya, mirando. ya estamos grabando y va a ser transmitido en el Facebook. Es Ok. cuando, Iniciamos, entonces, buenas un tardes a segundo, espera un todos. segundo, Sí, espérate un segundo, ya te doy el banderazo de salida. claro que sí, Cuando me lo den los del frente. claro que ¿Cómo sí, no hay están? problema. Y Sí, yo Claudia. proyecto pantalla de una vez. ¿O cuando me digas? Sí. Ay, que te presente primero Víctor. Bueno, Víctor, adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde de presentación con la doctora Claudia Milena Serpa Invet. El título de su presentación, el tema del que nos hablará hoy, es la aplicación de registros multiespectrales e hiperespectrales en agricultura digital. Un poquito sobre la doctora Serpa. Ella recibió su licenciatura en Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Colombia en el campus Medellín, allá en el 2003. Su maestría en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Colombia en el 2007 y su doctorado en Ingeniería de la Pontificia Universidad Bolivariana en el campus Medellín en el 2017. La doctora estuvo 3 años, del 2013 al 2016, como pasante de doctorado, estudiante del Instituto de Física y de la Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Campinas, Unicamp. Actualmente ella es profesora titular en la Pontificia Universidad Bolivariana Montería Campus en Colombia y actúa como colaboradora de investigación en el grupo LEMAC de la Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Unicamp o Universidad de Campinas. Sus principales temas de investigación son fotónica integrada, metamateriales, fibras ópticas especiales y electromagnetismo computacional aplicado al diseño de dispositivos para comunicaciones ópticas y sensores. Entonces estamos muy emocionados por recibir a la doctora Serpa, que nos converse el día de hoy sobre su investigación y le damos paso a la doctora para que nos hable el día de hoy. Luego tendremos una ronda de preguntas que sin duda el público estará interesado en escuchar un poco más. Adelante, Muchísimas doctora. gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Bien, en el día de hoy voy a presentarles un trabajo de investigación que se ha estado realizando en los grupos de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Permítanme, voy a compartir la presentación. Bien, ¿todos están viendo la presentación? ¿Correcto? ¿Me confirman? Correcto, doctora. Vamos a colocarla como presentación. Universidad Pontificia Bolivariana, ubicada en Colombia, la ciudad de Montería, una de las seccionales. Y el trabajo que les vengo a presentar hoy es un trabajo interdisciplinario que se ha venido haciendo con los grupos de investigación de la seccional Montería y de la seccional también de Medellín, donde les hablaré sobre los avances de aplicaciones de registros multiespectrales e hiperespectrales en agricultura digital. Yo pertenezco a la Facultad de Ingeniería Electrónica de acá de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Escuela de Ingeniería, y pues este es un trabajo que se ha venido desarrollando hace 3 años por interés muy marcado en la región en la parte de agricultura. Uno de los fuertes de esta región, ¿cierto? Es la parte de agricultura y sobre todo pues el cultivos en lo concerniente al arroz, ñame. Entonces hay una economía basada en la agricultura y por eso pues el interés en esta área de investigación. Bien, el contenido de la charla de hoy es el siguiente. Primero vamos a hablar un poco de lo que son las tecnologías emergentes en agricultura digital. Segundo, las aplicaciones de registros multiespectrales en agricultura digital, donde el grupo ha venido desarrollando unas métricas de evolución de cultivos a partir de
procesamiento de imágenes, aplicaciones de registros hiperespectrales en agricultura digital, específicamente la temática de detección de enfermedades a partir de detección de bandas discriminantes o firmas espectrales, y procesamiento de imágenes, que es un proyecto que acabamos de presentar a una convocatoria aquí en Colombia y que pues está en desarrollo. Finalmente, pues las conclusiones del trabajo, las expectativas que tenemos de este trabajo y unas referencias bibliográficas que les compartiré, que van a ser muy útiles porque está el estado del arte muy bien actualizado en términos de las últimas investigaciones que se presentan en estas dos temáticas. Bien, entonces, primero que todo vamos a hablar un poco de las tecnologías emergentes en agricultura digital. Estas tecnologías emergentes en agricultura digital involucran una serie de tecnologías electrónicas y de tecnologías de información y comunicaciones aplicadas a los cultivos y su entorno. Entonces, todas estas tecnologías que se basan en la parte de sistemas de comunicaciones de corto alcance, analítica de datos, toda la parte de análisis estadísticos, geoposicionamiento, son tecnologías que hoy en día se están aplicando y que pues es una temática fuerte de tanto de investigación como de desarrollo tecnológico para mejorar sobre todo el desempeño de los procesos en agricultura. El objetivo es el monitoreo de variables agrícolas para que éstas sean gestionadas con el propósito de aumentar la productividad de los cultivos a partir de la aplicación de la cantidad correcta de insumos en el momento adecuado. Ese es el objetivo con la aplicación de estas tecnologías, obtener esa información para que entonces haya una precisión en lo que se le aplica al cultivo, en cómo se gestiona el cultivo. Bien, entre las tecnologías emergentes en agricultura digital está, por ejemplo, estos dispositivos que hoy en día están diseñados para estar en todo tiempo y en todo lugar. Esto es un concepto pues, que va de la parte de Internet de las cosas, la parte de procesamiento de imágenes, dispositivos electrónicos u ópticos, sensores y drones. O sea, y también pues las tecnologías de información de comunicaciones basadas pues en comunicaciones inalámbricas, en analítica y procesamiento de un gran volumen de datos, o sea, cómo gestionar todos esos datos que me proveen todos esos sensores y cómo aplicarlos al cultivo y a su entorno. Tenemos, ¿cierto?, que una de esas tecnologías emergentes, ¿cierto?, se basan en dispositivos electrónicos que son básicamente sensores, se llaman sensores o cámaras, para la detección de la reflectancia en ciertas longitudes de onda óptica. Entonces tenemos una tecnología que se llama la tecnología multiespectral, que usa cámaras para la detección de reflectancia en ciertas longitudes de onda. Y este valor de reflectancia en ciertas longitudes de onda permite la determinación de índices de interés. ¿Ya? Esos índices de interés para analizar el estado del cultivo, por ejemplo, el índice NDVI, el índice NDRE, entre otros índices que me dan cuenta de, por ejemplo, el estado de la vegetación, el estado de las plantas en términos de la cantidad de clorofila, ¿ya? Eso pues dependiendo pues de cómo entonces ciertas longitudes de onda, aquí entonces en el caso de tecnología multiespectral, específicamente mínimo 2 longitudes de onda están reflejando, ¿cierto? Pues las plantas reflejan luz a esas longitudes de onda, entonces la lectura de esa reflexión me da entonces información acerca de la salud o el estado de los cultivos. Por otro lado está la tecnología hiperespectral, que también usa dispositivos electrónicos, en este caso cámaras o estos dispositivos sensores para la detección de reflectancia, pero esta detección de reflectancia no es ya en 1 o 2 longitudes de onda, sino que es en una banda de longitudes de onda óptica. Ya, esta reflectancia junto con la información de la imagen, ¿cierto?, a diferentes longitudes de onda y estos espectros que son esas bandas de longitudes de onda me permiten entonces realizar procesos un poco más allá de la medición de índices de vegetación y me permite, por ejemplo, detectar o diferenciar enfermedades en cultivos a partir de lo que se le llama la determinación de la banda discriminante o la firma espectral de las enfermedades o del estado del cultivo o del crecimiento de la planta o del tipo de planta. Entonces estas firmas espectrales
ya que son básicamente espectros en términos de longitud de onda, me permiten entonces realizar una caracterización un poco más allá, ¿cierto?, de la tecnología multiespectral. Este es el estado del arte en tecnología espectral, ¿cierto?, que incorpora la parte de procesamiento de imágenes, ¿cierto?, con grandes volúmenes de datos provenientes, pues, de esos espectros. Bien, entonces acá está, pues básicamente yo tengo que para el caso de tecnología multiespectral tengo que, básicamente tengo que detectar el valor de reflectancia en cada coordenada de la imagen a cierta longitud de onda. Aquí son mínimo 2 longitudes de onda. En cambio, para el caso de tecnología hiperespectral yo tengo que, hay que hacer una detección del valor de la reflectancia en cada coordenada por banda de longitud de onda, ya, o por espectro óptico. Bien. Entonces, en este trabajo, pues, tenemos dos preguntas de investigación que en este momento, pues, hemos afrontado. Una de ellas está un poco más madura, la primera. La segunda, entonces, hace parte de un proyecto que está iniciándose. Entonces, la primera pregunta de investigación que tenemos es cómo puede ser usada la información multiespectral para la determinación de métricas de rendimiento de cultivos. La segunda pregunta de investigación es cómo podemos también usar la información hiperespectral ya de registros 2D, imágenes y registros de espectros ópticos, o sea, más registros de espectros ópticos para al menos la identificación de enfermedades en cultivos. Porque si bien la primera tecnología multiespectral me dice entonces el estado del cultivo, no me permite entonces realizar discriminación de enfermedades o tener otra información que puede ser relevante en el cultivo. Entonces la tecnología multiespectral es limitada. La tecnología hiperespectral, que en este momento es un área de investigación abierta en el estado del arte, permite entonces realizar a través del procesamiento tanto de imágenes como de espectros, realizar, pues, concluir o pues tener metodologías que permitan entonces ir más allá. Por ejemplo, la identificación específica de enfermedades en cultivos, de eso les voy a hablar. Nosotros estamos interesados en detectar una enfermedad específica que afecta mucho cultivos de arroz aquí en la región cordobesa. Bien, entonces, para el caso de registros multiespectrales, ¿cierto? Estos registros multiespectrales pueden ser relacionados con métricas de evolución de cultivos a partir de procesamiento de imágenes. Entonces, el procesamiento de imágenes hace parte de este boom de lo que le llaman la agricultura de precisión, que básicamente en esta parte, pues usando procesamiento de imágenes, la idea es poder determinar cómo están rindiendo las tierras, o sea, cómo entonces sacar estas métricas, ¿cierto?, para poder tener valores de productividad, por ejemplo, de pérdidas. A partir de estas imágenes se pueden realizar seguimientos de cultivos, ¿cierto? Y todos estos datos, ¿cierto?, son provenientes de imágenes que son provenientes, pues, de cámaras multiespectrales. Entonces, a partir de estos registros de cámaras multiespectrales se puede entonces realizar mediciones de biomasa, detectar si hay enfermedades, que uno no las puede discriminar, es otra cosa. Ya, estados, por ejemplo, del suelo, entre otras, inclusive rendimiento. ¿Ya? También entonces se puede determinar a partir de la distribución, ¿cierto?, de índice del registro multiespectral, que en este caso específico, pues vamos a trabajarlo con el índice espectral que es llamado el NDVI o índice de vegetación. Entonces, estos son los potenciales usos del procesamiento de imágenes multiespectrales, por ejemplo, en lo que es la agricultura de precisión. Entonces, estas imágenes multiespectrales, ¿cierto?, de acuerdo a la distribución, entonces son candidatas para realizar procesos de segmentación, usando entonces los valores que me da el NDVI, o sea, los valores de NDVI, que son valores que son normalizados, ¿cierto?, en una escala de -1 a 1, de 0 a 1, ¿ya? Y entonces se pueden aplicar diferentes técnicas de segmentación, umbralización por píxeles, distancia de Malanovic, Camins, transformada de Hall, por ejemplo, que pues en este caso nosotros hemos aplicado estas técnicas de segmentación, ¿cierto?, para poder entonces llegar a métricas para poder entonces determinar la evolución de los cultivos, ¿ya? Entonces, a partir de este análisis, entonces se pueden tomar decisiones. ¿Decisiones para qué? Para riego, para aplicación diferencial de agroquímico, para manejo de recursos hídricos, ya
En este caso también estas técnicas de segmentación, ¿cierto? Pueden entonces ser aplicadas, por ejemplo, para detección de fronteras en el cultivo, detección, por ejemplo, de patrones periódicos, detección de líneas de plantación, detección de qué es cultivo, qué es suelo, por ejemplo. ¿Ya? Acá pues tenemos una parte, pues ahora les muestro el video de la interfaz de un software desarrollado con estos algoritmos, ¿cierto? Y una prueba pues para poder entonces correlacionar el valor de NDVI, por ejemplo, con el rendimiento en general de un área específica con valores de NDVI distribuidos pues, o tomados a través de estas cámaras multiespectrales. Pueden tener distribuciones uniformes, ¿no? O sea, puede tener diferentes tipos de distribución. Entonces, a partir de esta metodología donde estamos proponiendo realizar prácticamente pues una correlación entre los valores NDI con rendimiento, entonces podemos tener cuál es el rendimiento total en un área. Entonces, hemos obtenido, por ejemplo, que tomando como valor verdadero el caso de umbralización simple, entonces esta técnica, ¿cierto? Es muy aproximada pues a los valores que me da, por ejemplo, la técnica de Malanovis, que también es una técnica, pues es una técnica de segmentación que hace lectura, ¿cierto? De los valores de píxeles en cada imagen y pues se aleja un poco de la parte de umbralización rectangular. Entonces, a partir de pues, esta metodología, ¿cierto? De estas métricas de evolución de cultivos, a partir de análisis de estas imágenes y de aplicación de técnicas de segmentación, hemos llegado pues, a estas conclusiones, pues es que el método para estimación de rendimiento basado en algoritmos de segmentación de imagen, pues puede ser usado a partir pues, de unas correlaciones lineales simples para poder entonces determinar el rendimiento total en un área específica. El método de umbralización simple y Malanovis, basado en este método de Malanovis, estima rendimiento ya que la clasificación de píxeles es más precisa y el método de umbralización por amplias, aunque es más fácil de implementar, es menos preciso. Sin embargo, por la segmentación de áreas seleccionadas, ¿cierto? Que pues la segmenta en rectángulo en un candidato para ser usado como herramienta, por ejemplo, de planificación. Este método puede ser aplicado a diferentes tipos de imágenes multiespectrales basadas en índices, por ejemplo, basadas en índices de vegetación, índices de NR, incluso otros tipos de índices que hoy en día se están proponiendo, por ejemplo, para detección o para métricas específicas en cultivos. Bien, en este caso, pues estos resultados, pues tenemos un artículo sometido a Remote Sensing recientemente, donde estamos reportando pues esta metodología usando estas imágenes multiespectrales. Muy bien, entonces antes de continuar, pues voy aquí a mostrarles un video con el software que hemos desarrollado, pues el software, pues esta es una interfase gráfica, el software y toda la parte de código, pues fue realizada en MATLAB y acá pues esta interfase gráfica, pues también es un programa, ustedes, voy a compartir entonces el video, ustedes por favor me confirman si están oyendo la música de fondo. Este software hace parte pues, de un proyecto de investigación financiado internamente acá en la Universidad Pontificia Bolivariana. Esta es la interfaz, el software.
Esta es la primera parte para cargar imágenes, al menos en 2 bandas. ¿Ya? Aquí pues como tenemos esas bandas ubicadas en esas longitudes de onda, esas son longitudes de ondas para el índice de DBI. Esta es una interfase también que pues con la implementación de segmentación por áreas. Procesamiento de contornos. Detección de colores, por ejemplo, para áreas de interés. Usando método de Malajanovic y Cummings también. Aquí para la configuración, por ejemplo, de métricas.
Bien, bueno. Bueno, voy a seguir acá. Bien, entonces, bien, este software fue desarrollado aquí pues en la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cuál es entonces nuestro próximo paso? Nuestro próximo paso es continuar con esta investigación, pero no en la parte multiespectral, sino en la parte hiperespectral. Estamos creciendo este software entonces para que pueda realizar entonces lectura de espectros, por ejemplo, y procesamiento de espectros. Y para que este software pueda cargar varias, no solamente dos, sino más imágenes. O sea, estamos creciendo ahora este software para la parte entonces para la parte hiperespectral, ¿ya? Bien, entonces, aplicaciones de registros hiperespectrales en agricultura digital. ¿Cuál es el propósito de continuar con esta parte hiperespectral? Es básicamente llegar, ¿cierto?, a tener metodologías para detección de enfermedades a partir de determinación de bandas discriminantes o lo que es la detección de firmas espectrales, lo que le llaman spectral signature, y procesamiento de imágenes. Para colocarlos en contexto, ¿cierto? Aparte, la tecnología hiperespectral, aparte de ser una herramienta útil en la detección de enfermedades, pues también tiene otros propósitos o otras utilidades en la parte de cultivo. Por ejemplo, es que a partir de tecnologías hiperespectrales se puede entonces determinar, por ejemplo, etapas de crecimiento en cultivos, se pueden detectar el tipo de plantas también. El interés del grupo de investigación multidisciplinario, pues acá en esta universidad en Colombia, que es básicamente esta sede de Montería, la sede de Medellín, de Palmira, UPB, en cooperación, por ejemplo, con Fede Arroz, que es una entidad que agrupa este gremio de arroceros, es básicamente llevar a cabo esta investigación para la detección temprana de pilicularia en arroz, específicamente la pilicularia en hoja. Ya, ¿de qué principio físico se parte? Se parte del principio físico de que una planta de arroz refleja luz en longitudes de onda óptica en el espectro de 300 a 1800 nanómetros de manera diferente en los distintos estados de su crecimiento. Ya, en los distintos estados de su crecimiento uno puede ver que la banda se modifica entre 300 y 1000 nanómetros. Y pues también dependiendo pues de su tipo. Y cuando hay presencia de enfermedades, uno puede observar que hay modificaciones en la banda que va de 1000 a 1800 nanómetros. Entonces, hay unos antecedentes de detección, por ejemplo, de piliculares, por ejemplo, usando esta tecnología, pero detectando pilicularia en semillas de arroz. Ya puede ser útil detectar pilicularia en semillas de arroz. El problema es que ya, entonces, cuando la pilicularia, esta enfermedad en el arroz, ya está en las semillas porque ha invadido toda la planta. Ya, entonces, aquí está, por ejemplo, ¿cuál es el registro, por ejemplo, de esa firma hiperespectral cuando la planta está saludable y cuando la planta está infectada? Entonces, se puede observar, por ejemplo, que cuando la planta está infectada hay un cambio en la pendiente, ¿cierto?, que baja alrededor de esa banda de 1400 a 1500. Entonces, se puede entonces utilizar técnicas para identificar, ¿cierto?, cuál es la banda discriminante donde hay ese bajón de pendiente usando técnicas de clasificación. Bien. Adicionalmente, por ejemplo, acá está, por ejemplo, con cámaras, por ejemplo, de infrarrojo, se pueden detectar anomalías, pues, o sea, se puede decir, bueno, el cultivo está enfermo o no, ¿cierto? Pero no se puede detectar específicamente cuál es la enfermedad. Ya con la tecnología hiperespectral se puede detectar cuál es la enfermedad. Por ejemplo, así se ve la pilicularia en hoja, entonces, a partir de los registros espectrales ya de plantas que están infectadas, entonces uno a partir de análisis y de procesamiento de imágenes y técnicas de clasificación, entonces la intención con este proyecto es elaborar esa metodología entonces para la detección de al menos esta enfermedad. Bien, para esta parte de tecnología hiperespectral, nosotros esperamos pues la aplicación pues de estas técnicas de segmentación pues para imágenes hiperespectrales y la determinación de bandas discriminantes o firmas espectrales, ya en general usando técnicas de clasificación. Como conclusión pues a la conferencia que les acabo de dar hoy, a esta charla, bueno, se mostró el uso de técnicas de segmentación aplicadas a imágenes multiespectrales de índice NDVI para la determinación de aplicaciones
de métricas de caracterización de cultivos o métodos de planificación, dependiendo pues de las técnicas de segmentación. Uno puede decir, bueno, me sirve o para la métrica o entonces para hacer planificación. Se mostró la potencialidad del análisis de imágenes multiespectrales e hiperespectrales y la clasificación de la respuesta espectral a partir de detección de las bandas discriminantes, lo que es la firma espectral, para ser aplicada en la detección temprana de enfermedades. El grupo de investigación tiene interés en este momento en detección temprana de enfermedades en arroz utilizando esta tecnología. Aquí en Córdoba, entonces, realizar entonces esta investigación para la detección de bibicularia. Estas son las referencias bibliográficas actuales. Pueden compartir pues, la presentación aquí en el PC. Y bien, esta es una foto de nuestra sede. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, doctora Serpa. Abrimos un espacio entonces de consultas del público. Si quieren lanzar alguna cuestión, alguna pregunta, la doctora, podrían levantar la mano y abrir micrófono. Sin miedo. Tenemos una pregunta por acá de Erika Martínez. Adelante, Erika. Muy buenas tardes. Felicitaciones. Buenas tardes. Excelente, pues los avances y la importancia de este tipo de técnicas. Bueno, yo soy fitopatóloga y he trabajado, digamos, en varios cultivos y hemos planteado en Agrosavia la posibilidad de trabajar ese tipo de técnicas. En este momento pues lo planteamos para trabajar para gota de la papa. Sin embargo, teniendo en cuenta que este tipo de enfermedades, sobre todo las foliares, que tienen, digamos, ciertas características propias de la enfermedad, pero que uno a veces viéndolas directamente puede confundirse con otras. Por ejemplo, un quemado por un herbicida, un daño por un déficit nutricional que puede también camuflar esos síntomas. Entonces, ¿qué han hecho, digamos, para avanzar y para reducir ese error que puede ocasionarse, pues, porque la técnica discrimine la enfermedad de otros problemas? Se han hecho una fase previa en invernadero para, digamos... Bueno, dentro de la propuesta, nosotros, bueno, en este proyecto nosotros estamos trabajando con las personas de FEDARROZ, ¿cierto? Ellos tienen pues súper claro cómo entonces la enfermedad, solo la enfermedad se expresa, y redactamos una metodología para garantizar de que esa planta, ¿cierto?, esté solamente afectada por pilicularia. Entonces ellos ya saben que, pues, lo que pasa es que yo no soy experta en fitopatología, ¿me entiendes? O sea, en la parte de procesamiento y de imágenes y de esta parte de espectro es lo que me concierne, pero sé que dentro de la metodología contemplamos eso, contemplamos de que tiene que ser, o sea, el experimento va a ser en cultivos controlados, ¿ya? Va a ser en campo. Ellos nos orientaron en el sentido de que cuando se haga el cultivo en campo, ¿cierto? Si se dejan de echar ciertos insumos, si se dejan de hacer ciertos tratamientos en la planta, entonces con seguridad la enfermedad se va a expresar. Ya, entonces, también entonces esto se va a confrontar pues con análisis también químicos de las plantas, pues para nosotros garantizar que en realidad esas firmas espectrales y esas imágenes espectrales están correlacionadas solamente con la enfermedad piricularia. O sea, tenemos que ser y esa metodología pues la escribimos muy detallada para poder entonces garantizar de que el registro va a ser solamente para esas plantas que están enfermas con piricularia. Ay, muchas gracias, doctora. Bueno, de nada. ¿Alguna otra consulta? Me pareció que teníamos una mano levantada por ahí. Sí, Juan Climacoyo tenía la mano levantada. Juan, adelante. Sí, muchas gracias. Se me bajó la mano, estaba muy pesada. Doctora, felicitaciones. Gracias. Complementando la pregunta que hizo Erika Patricia, yo quisiera, pues, en algún momento también trabajé en arroz y uno encuentra varias enfermedades asociadas, soy fitopatólogo también, y la encuentra asociada a otros síntomas. Y lo que decía Erika también, que muchas condiciones físicas, agronómicas, están relacionadas con los síntomas. ¿Cómo podrías detectar por medio de estas imágenes espectrales
que verdaderamente no es una condición abiótica o biótica que está relacionada con eso, y que hay de pronto ahí la asociación, en este caso, de otras enfermedades que están en el cultivo de arroz en algunas etapas muy iniciales. Claro, Entonces, claro. a mí me parece que esas imágenes son muy importantes y pueden indicar, es como los nichos donde uno podría, en estos cultivos extensivos, poder entrar a verificar y me imagino que llevar al laboratorio para comprobar de que verdaderamente sí se está hablando de ese patógeno que está asociado a ese síntoma, puede ser inicial o avanzado, o ya el signo. Entonces, ¿cuáles serían como las herramientas que ustedes están planteando o van a plantearse para cuando se les presente este tipo de fenómenos que estén asociados con estas características que estoy mencionando? Gracias, doctora. Bueno, de nada. Bien, mira, esta parte, o sea, esta parte del control ya de manejo, ¿cierto? Fitopatológico queda pues en el grupo que hemos conformado aquí con FEDARROS, queda en manos pues de los expertos allá. Entonces, ellos han propuesto técnicas y sobre todo están relacionadas con que en paralelo que se esté tomando la gran Big Data, ¿cierto? En estos cultivos que planteamos, tenerlos acá y tenerlos pues en un laboratorio, pues hacer como un laboratorio controlado aquí, ¿cierto? Entonces, realizar permanentemente, ¿cierto? Un análisis pues ya químico para poder entonces garantizar que estamos detectando la enfermedad y que esos registros no corresponden a mezclas de enfermedades en el arroz. Eso está pues dentro de la metodología que hemos planteado. Muchas gracias, doctor. De nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta que tengan del público? Y mientras tanto se van decidiendo, yo también tenía un par de consultas por ahí para hacer. El trabajo está interesante y en relación a las imágenes, estas imágenes son aéreas tomadas con drones, son satelitales. ¿Qué tan seguido se requiere la toma y el análisis en un cultivo, por ejemplo, como este, ¿verdad? Que estamos viendo el del arroz. Ok, bien. Bueno, estas imágenes, o sea, en este momento, bueno, por un lado, el software y esta parte de la interfaz y estas técnicas de segmentación se pueden aplicar para cualquier tipo de imagen. Las puedes tomar de satélite, de drones, de donde quieras. Inclusive, se puede tomar con cámaras normales, pues en trípodes, ¿cierto? Para el caso, por ejemplo, del arroz, ¿cierto? Como la finalidad inicial de la investigación es resolver la pregunta de investigación de si a partir de estas técnicas, entonces uno puede hacer la detección temprana de pelicularia, ¿cierto? Y detectar, o sea, el objetivo de nosotros es detectar la banda discriminante de la pelicularia, ya que eso es un trabajo que hay que hacerlo pues específicamente acá en Colombia para las semillas que se siembran acá en Colombia, ¿ya? Entonces, aquí estas imágenes nosotros proponemos que sean tomadas no en drones eso, sino la cámara hiperespectral en un trípode. Ese trípode pues hemos diseñado pues una parte mecánica para ir entonces realizando escaneo, ¿cierto? Entonces ir tomando varias imágenes y ya después entonces con esas imágenes realizar la parte pues ya de procesamiento uno a uno. ¿Ya? Entonces en este momento pues no vamos a montarlo en drone, ya decidimos pues montarlo en drone, no. En este momento pues como estamos a nivel de investigación de laboratorio, entonces lo vamos a montar en un trípode. Ya resuelta la pregunta de investigación, entonces ya uno puede ver la posibilidad de realizar experimentos ya con drones, ahí las condiciones cambian, las cámaras son diferentes, los alcances, la parte del tamaño de las imágenes y la resolución también es diferente, pero en este momento necesitamos estar cerca para poder entonces realizar el análisis y para poder entonces tomar estas firmas espectrales. Ah, ok. Por eso me pareció ver también en una de las imágenes que nos mostró la máquina en la cual pasaba directamente la semilla, era, ¿verdad? Entonces se plantea hacer directamente en la semilla, no solamente en los campos. Sí, bueno, lo que pasa es que queremos por recomendación de la fitopatóloga de FEDARROS, lo queremos hacer en hoja. Ya nos dio pues la razón. Entonces, vamos a hacerlo en principio en campo. Igual,
tenemos también uno de los experimentos planteados es tomar la planta de arroz, ¿cierto? Y llevarla al laboratorio y realizar esas mediciones en laboratorio. Entonces necesitamos pues ese sistema de desplazamiento. Y lo podemos hacer en campo, lo podemos hacer con una planta de arroz pues en laboratorio, inclusive también se puede hacer en semilla, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde se quiera hacer la detección, porque pues tengo entendido que la pilicularia, esta enfermedad invade toda la planta. Entonces, la podemos detectar en hoja, o la puede detectar en tallo, o la puede detectar en semilla. En este caso, el experimento que presenté es un experimento, ¿cierto? Que nos hemos basado en que se ha hecho detección de pilicularia en semilla. Pero en este caso, nosotros lo queremos hacer en hoja. Ah, ok, perfecto. Sí, ahí, bueno, también no es mi área esa parte, ¿verdad? Supongo que tienen un grupo de trabajo que les dice los índices necesarios para identificar o no identificar alguna enfermedad en particular. Y por eso veíamos las preguntas anteriores, ¿verdad? Que nos decían cómo saber si es o no es, ¿verdad? De una, digamos, la respuesta espectral no se enmascara en una respuesta espectral de otra enfermedad o de otra condición, ¿no? No sé si son tan particulares, digamos, esas respuestas espectrales, ¿verdad? De una enfermedad específica y se puede identificar entre una y otra. Es así, entonces, sí se puede identificar de esa manera. Sí, sí, y por eso se tiene que hacer primero en condición muy controlada, porque de hecho la respuesta a nuestra pregunta de investigación es de hecho determinar esa banda espectral, esa firma espectral para entonces proponer un índice. ¿Ya? O sea, aparte del índice NDVI hay otros índices. Y hay unos índices específicos ya establecidos en las investigaciones de detección de enfermedades. Nosotros queremos llegar a construir, ojalá, o sea, en este momento pues el compromiso es detectar la banda espectral, ¿cierto? Pero después de detectar esa banda espectral, entonces podemos entonces hacer la propuesta de índice, de un índice, un índice para poder entonces decir, de acuerdo a ese índice, pues aquí está presente o no la enfermedad. Okay. Muy interesante. Entonces, ¿y cómo ha sido el trabajo para este tipo de aplicaciones utilizando MATLAB, el cual, bueno, es un software propietario de un costo bastante alto, y para trabajar, digamos, en este tipo de aplicaciones, ¿cuáles son las limitantes en aras de comercializar el uso de este tipo de software? Lo que pasa es que comenzamos con MATLAB, pero estamos pasando todo a Python. Ok, entonces están migrando a la parte Sí, de estamos software libre migrando a justamente por Python, eso, la ¿verdad? migración. Ya después de tener estructurado la parte del software y de tener, o sea, con MATLAB hicimos la prueba, pero estamos migrando todo a Python porque la idea es tener ya después un producto que no, pues que sea comercial. Python es libre, pues. Entonces, Claro. Python tiene menos restricciones, pero esta primera parte de algoritmos la refinamos en MATLAB. Ya. Pero de aquí tenemos que migrar a Python, definitivamente. Okay, perfecto. Sí, definitivamente es un camino, ¿verdad? Muy, muy, muy actual porque, bueno, estos programas funcionan muy bien y se puede trabajar en ellos directamente, pero sin embargo, estamos hablando de miles de dólares, ¿verdad? De licencias anuales también bastante elevadas en costo. Don Giovanni también quería comentar algo. Adelante, Giovanni. Gracias, Víctor. Gracias, Claudia, por la charla. Muy interesante. Creo que estuvimos hablando en Colombia de esto y me pareció muy instructivo para el programa doctoral, ya que mezcla toda la parte de tratamiento de imágenes, que está dentro de un énfasis, como la parte agrícola, que está en otro de los énfasis. Entonces, una mezcla de ambos mundos y de una aplicación real, tangible. Tal vez una pregunta técnica es, ¿en qué longitud de onda básicamente están trabajando? ¿Se están trabajando más en el visible, más en el infrarrojo? La resolución que tienen que tener en las cámaras, cuánta resolución deben de tener, porque si, digamos, están trabajando con un dron haciendo las imágenes, qué tamaño del píxel tienes que tener para que realmente poder detectar la enfermedad, porque una de las imágenes que pusiste de arroz, pues es muy local y muy pequeña. Si tomas desde una imagen aérea, pues la resolución que tienes que tener, y si haces algún tipo de filtrado en las imágenes o el programa ya te hace un tipo de filtrado para poder diagnosticar realmente esa enfermedad o esa zona en la que pueden haber enfermedades.
Sí, en química muchas veces se utilizan los espectros, por ejemplo, de infrarrojo para detectar moléculas, proteínas, etcétera, dependiendo de las vibraciones. No sé si eso pueden llegar a tenerlo con una cámara de este tipo multiespectral. No, no estamos usando multiespectral, porque la multiespectral te dice hay presencia o no presencia, o sea, hay una anomalía. En cambio, con la hiperespectral, ¿cierto? Ya con la parte de la imagen y el espectro, entonces puedes tener otra información. Nosotros estamos trabajando a 300 a 1800 nanómetros, ¿ya? La cámara hiperespectral que vamos a comprar, o sea, lo que pasa es que dentro del experimento está planteado así. Primero tenemos que comprar un espectroradiómetro, que después ya lo estamos comprando, porque la idea con el espectroradiómetro es que con el espectroradiómetro primero puedes detectar la banda en que probablemente está la enfermedad. ¿Por qué? Porque el espectroradiómetro va de 300 a 2500, puedes comprar uno con una banda bastante ancha, y entonces ya cuando ya tengas un poco más segmentada pues la banda, ¿cierto? Entonces se decide si es una cámara, por ejemplo, que va de 300 a 1000 o una cámara de 1000 a 1800. ¿Ya? Entonces, lo primero es hacer el experimento con espectroradiómetro, ya para poder hacer esa detección y la decisión de la cámara, y poder tener pues una cámara de hiperespectral de alta resolución. En este momento, como estamos, como te digo, a nivel de laboratorio, entonces no estamos tomando imágenes aéreas, no vamos a tomar imágenes aéreas, pero el software que está aquí se presta tanto para imágenes aéreas como para imágenes frontales o imágenes tomadas desde cualquier ángulo. Entonces vamos a estar, o sea, la propuesta es estar muy cerca, tenemos sistemas de lentes también, pues para poder entonces realizar esa manipulación y poder entonces tener una resolución adecuada. Sí, permiso. A mí me parece, para comentar ahí, que eventualmente, por eso uno pregunta la cuestión de imágenes satelitales o digamos, aéreas, porque en cultivos muy grandes la utilidad que la gente que tiene estas fincas le puede dar a volar un dron una tarde y con eso identificar unas grandes áreas, hablando de hectáreas y todo, digamos, suena mucho más sencillo que ir directamente a la zona, ¿verdad? Con los equipos. Y entonces por eso es que nos llama la atención, ¿verdad? De volar un equipo de estos y llevarlo una tarde y con eso detectar la salud, digámoslo así, ¿verdad? Para los productores, la salud del cultivo de una manera bastante general y algo que se puede hacer periódicamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de probablemente una detección hoy, y luego hay que verla un mes después, o hay que verla otro mes después, o 15 días, dependiendo de los cultivos, ¿verdad? Entonces, por eso nos llama poderosamente la atención esta parte de las posibilidades de volar con drones, ¿verdad? Sí, Creo que a eso queremos llegar, a tener ya después esas condiciones técnicas, ya, pero cuando la pregunta de investigación sea respondida, ¿dónde está? ¿Cómo lo tienes que usar? Entonces, una vez que respondamos esa pregunta, entonces ahí sí, el sistema puede derivar, por ejemplo, en una tecnología de drones, por ejemplo. Perfecto. También tenemos a Juan Clímaco que quería hablar con nosotros. Adelante, Juan. Gracias, doctor. Doctora, una pregunta. ¿Cuál es el objetivo pues uno siempre que hace un diagnóstico en campo, y eso va dirigido más a un diagnóstico y también a la caracterización de pronto de la enfermedad? Y lo que dice el doctor es que es la posibilidad en esos cultivos tan extensivos de uno poder llegar al sitio donde verdaderamente está y uno no entra a dañar el cultivo. Eso es muy importante. Pero sí que el objetivo de eso, de identificar esta enfermedad como es pericularia en arroz, uno podría decir que es para aplicar alguna herramienta, algún modelo de manejo, y de a partir de qué, de un síntoma inicial, porque es que cuando ya tiene uno una enfermedad bien avanzada, pues es muy difícil. Ya pericularia digamos que ha colonizado, y ya sería pues, aplicar químicos, que es donde de pronto no queremos llegar. Entonces, yo pienso que a partir de esos diagnósticos tenemos que identificar qué tipo de herramientas de pronto podríamos aplicar en esos nichos donde encontramos o detectamos y caracterizamos que verdaderamente está el problema, ¿no? Entonces, esa es como la inquietud más que una pregunta. Claro que sí, sí. Esa es una pregunta que nos asalta a todo el grupo de investigación, o sea, la intención, porque, o sea, nos preguntamos realizando el proyecto, pues, para presentar esta convocatoria que nos aprobó, y es,
pues ¿para qué detectarla cuando ya está? Ya no tiene sentido. Ya, entonces, con esta técnica lo que estamos haciendo es que, porque de hecho cuando ya es visible la enfermedad, ahí pues la fitopatóloga nos comentaba, cuando ya es visible la enfermedad, cuando es visible, ya porque ya ha invadido toda la planta. Entonces, la idea con esta tecnología hiperespectral, ¿cierto? Es que a esas longitudes de onda, ¿cierto? Y eso lo digo pues por antecedentes de uso de esta tecnología en la detección de otras enfermedades en otros cultivos. Entonces, a esas longitudes de onda se puede realizar una detección temprana. Entonces, la intencionalidad es realizar la detección temprana para manejo entonces ya fitopatológico. Ya para allá los programas, o sea, entre más temprano, mucho mejor, antes que sea visible. Porque una vez es visible, ya entonces ya no hay nada que hacer. Entonces, la potencialidad de esta tecnología es eso. Es que puede realizarse entonces la detección antes de que sea visible. Muchas gracias, doctora. De nada. Muchas gracias. ¿Alguien más con alguna consulta? Bueno, aprovecho una pregunta. No sé si se piensa incluir algún análisis por transformadas de Fourier para hacer el análisis de las imágenes para encontrar algún tipo de correlación de estas enfermedades ya digamos, en diferentes longitudes de onda, porque eso, no sé, pensaría que podría ser alguna base para poder dar y decir, bueno, esta enfermedad emite más o tengo más señal en esta longitud de onda y en esta otra tengo otra, y tal vez se pueda hacer algún tipo de correlación a partir de transformadas de Fourier. No sé si eso se ha pensado o no. Transformada de Fourier aquí en la parte de procesamiento de imágenes y procesamiento de espectros es la herramienta más usada y la que vamos a usar y hace parte de las técnicas de análisis de componente principal. Ya. Eso, transformada de Fourier con seguridad lo vamos a hacer cuando tengamos la parte de los espectros. Sí, correcto. Y Juan Clímaco quería intervenir. Adelante, Juan. ¿O se le había quedado la manita levantada? No, se me quedó la mano levantada. Perdón, disculpa. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Sí, definitivamente la parte espectral, bueno, es importante y Fourier es el pan de día a día en esa parte, ¿verdad? Claro. Definitivamente. Muy interesante y ya quisiéramos ya como ya ver resultados, ¿verdad? Obviamente eso es un poco sí, ahí, ¿verdad? Ya queremos ya saber cuál es la salsa secreta, ¿verdad? Que nos dice cuál, ¿verdad? El comportamiento y si se achata, si se ve más marcada o no, dependiendo del estado y el tiempo, ¿verdad? Del cultivo. Entonces, seguramente estaremos pendientes a escuchar un poco más los resultados que vengan a futuro de esta investigación y con mucho entusiasmo, por supuesto. ¿Alguna otra consulta que tengan por ahí el público? Si no tenemos más consultas, entonces podríamos terminar por acá la intervención, agradeciéndole siempre a la doctora Serpa por presentarnos su trabajo, mostrarnos su investigación, mostrarnos en detalle en qué están trabajando y esperando, como siempre, que les vaya muy bien en su investigación a futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que están presentes el día de hoy. Gracias a todos los presentes también. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Siempre bienvenida en el programa. Gracias. Si quieren, intentamos encender la cámara un minuto para hacer un chat screen de las personas que están. Sí.